y especialista en periodismo. Y además está doctorando en salud pública. Muchas gracias, doctor Baeza, por compartir hoy con nosotros. Y empecemos. Hoy nos toca hablar de cuál es la relación que existe entre la enfermedad periodontal y la salud sistémica. ¿Tú nos puedes contar, existe alguna relación realmente entre la enfermedad de las encías y otro tipo de enfermedades que afectan al ser humano? Sí, bueno, antes que todo, agradecer por la invitación. Es un honor aquí compartir tribuna con la doctora Giovanna Contreras. Y sí, con relación a la pregunta, efectivamente hay vasta evidencia de que las enfermedades periodontales están estrechamente relacionadas con múltiples enfermedades sistémicas. Podemos profundizar después en los mecanismos, en qué tipo de enfermedades sistémicas están relacionadas, pero en términos generales está bien documentado de que las enfermedades que afectan al periodonto son enfermedades que también tienen impacto a otros niveles, afectando a otros sistemas y órganos. Mauricio, y esta relación, ¿cómo se produce? ¿Cómo yo vinculo la boca o lo que me está pasando en la boca con lo que me está pasando en el resto del organismo? ¿Cuál es la vía? ¿Cómo lo puedo explicar en simple esta relación? Mira, a mí me gusta harto la historia, y los primeros en hacer estas relaciones entre las enfermedades de la boca y el resto del cuerpo, del organismo, fueron los egipcios, de hecho. Y el periodo ya más moderno fue el doctor Miller a fines del siglo XIX, con su teoría de la infección focal, de que especialmente él pudo de alguna manera patentar la idea de que los focos de infección de la boca, es decir, que las bacterias que estaban generando patologías orales, también podrían generar impacto a otros niveles, afectar a otros tejidos del organismo. En simple, ¿qué es lo que sucede? Como estamos frente a una enfermedad crónica no transmisible, que tiene como fuente primaria dentro del desarrollo de la enfermedad la formación de una placa disbiótica, ese conjunto de microorganismos también pueden entrar en circulación sanguínea, y esas bacterias que están en la boca, que son bacterias propias de las enfermedades orales, también podrían entonces afectar a otros sectores del cuerpo. De hecho, se ha demostrado, se ha encontrado bacterias periodontopatógenas, bacterias que afectan a los tejidos periodontales, como Porphyromonas gingivalis, por ejemplo, dentro de una placa de ateroma. ¿Y cómo estás hablando de que se habían visto algunas bacterias en las placas de ateroma? ¿Cómo es posible? En eso estábamos. De que las bacterias que están dentro de la boca generan inflamación. Y de hecho, uno de los signos más característicos de la gingivitis y de la periodontitis es la inflamación de los tejidos que rodean los dientes. ¿No es cierto? Por eso somos tan insistentes en que los pacientes se preocupen de detectar el sangrado de sus encías, porque es un signo de enfermedad. ¿Cierto? Entonces, esa inflamación también permite que las bacterias entren en circulación. Es decir, entren en el torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo, así como caminos, como vías, como dentro del organismo, son capaces de viajar a distintos puntos. Y dentro de esos puntos podrían, por ejemplo, invadir la pared de un vaso sanguíneo. Yeah. Al invadir la pared del vaso sanguíneo, pueden activar a otras células, ¿ya?, que son los macrófagos, y ahí podrían entonces los macrófagos activar una serie de eventos que conducen a la formación de una placa de ateroma. Y como todo el mundo sabe bien, la formación de la placa de ateroma es un punto clave en el desarrollo de múltiples enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, un infarto al miocardio o un infarto cerebral. O sea, es súper importante, porque lo que estoy entendiendo es que esas bacterias que están provocando esa enfermedad en la boca pueden viajar a través de la sangre y ocasionar problemas tan serios y tan importantes como la formación de una placa de ateroma, que puede desencadenar en un evento cardiovascular importante. Sí. Bueno, ese es uno de los tantos mecanismos, ¿ya? Esto es como para explicarlo un poco en simple, pero también hay otros mecanismos que están relacionados con las moléculas inflamatorias. Ya, como hay una inflamación dentro del tejido, ¿no es cierto? Hay una inflamación de la encía.
Si este proceso inflamatorio se mantiene en el tiempo, estas moléculas inflamatorias también, igual que las bacterias, pueden entrar en circulación sanguínea. También pueden entrar dentro del torrente sanguíneo. Y estando en la sangre, estas moléculas inflamatorias pueden desencadenar múltiples efectos. Uno de ellos es que en el hígado, o sea, imagínense, algo que está ocurriendo en la boca puede impactar a nivel hepático, es decir, a nivel del hígado, podría aumentar la producción de otras moléculas, como la proteína C reactiva, ¿ya? Esa molécula es totalmente importante porque es uno de los principales marcadores de enfermedad cardiovascular. De hecho, para conocer el riesgo de un paciente desde el punto de vista cardiovascular, uno de los exámenes de rutina es la proteína C reactiva, ¿ya? Y esa proteína C reactiva produce cambios en el endotelio vascular. Es decir, que puede cambiar las características de las paredes del vaso sanguíneo. Y el cambio en las características de la pared del vaso sanguíneo, por ejemplo, que dentro de la pared del vaso sanguíneo se pueda absorber mayor cantidad de esteres de colesterol. Puede inducir también que esos mismos macrófagos que hablé en un comienzo puedan entrar desde la circulación sanguínea hacia la pared del vaso, ¿ya? Y activarse también y formar esta placa de ateroma. Es decir que también estas moléculas inflamatorias, en forma similar a las bacterias, podrían generar cambios a nivel sistémico de todo el organismo que den como resultado finalmente la formación de una placa de ateroma. ¿Ya? Eso. Y ustedes saben después de la historia. O sea, es súper importante entonces manejar todo el componente inflamatorio de la enfermedad periodontal, porque eso en el fondo es lo que es como la vía en común con todas estas otras enfermedades sistémicas. Exactamente. Una cosa que caracteriza a la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles está relacionado con el aumento de la inflamación sistémica. Y la enfermedad periodontal, sobre todo las periodontitis severas, son enfermedades que están demostradas que aumentan la inflamación sistémica. Por lo tanto, tienen impacto en otros tejidos y órganos y sistemas. No solamente... Semana que estamos dedicando... Claro, un paciente diabético también, desde el punto de vista... Sí, o sea, esta semana que estamos dedicando entonces justo a hablar de la salud de las... No solo estamos cuidando la salud de las encías, también estamos cuidando... enfermedades o la eventualidad de tener enfermedades severas como los eventos cardiovasculares y también preguntando en relación a cómo la diabetes, que es otra enfermedad que es súper importante, que es súper prevalente en la población, se vincula con la enfermedad periodontal. Sí, efectivamente, con diabetes también hay un vínculo bien estrecho. Ustedes saben que la diabetes es un factor de riesgo importante en enfermedad periodontal, pero también la enfermedad periodontal es un factor de pobre control metabólico en el paciente diabético. Para hacerlo en simple, también tiene el efecto de estas moléculas inflamatorias, ¿ya? De hecho, estas moléculas pueden aumentar la resistencia a la insulina, es decir, puede afectar a los receptores para la insulina, y por lo tanto, la glucosa no es capaz de entrar a célula, se mantiene extracelular, y aumenta, por lo tanto, el estado hiperglicémico del paciente. Y si aumenta el estado hiperglicémico del paciente, el riesgo de complicaciones diabéticas es mucho mayor. ¿Bien? Y eso es una buena noticia, para nada, porque ya la diabetes es una enfermedad súper prevalente en el país. Sí. Sí, te estamos escuchando. Claro, exacto. Sí. Y el problema es que, a pesar de la evidencia, del conocimiento de que hay un estrecho entre diabetes y enfermedad periodontal, y es más, de que el tratamiento periodontal, el control metabólico del paciente diabético, en Chile y en muchas partes del mundo no existen políticas que integren en un médico odontológico el control de estas enfermedades en forma conjunta. Más del 80% de los pacientes diabéticos en Chile, en el sector público, se atienden bajo el programa Salud Cardiovascular. En Salud Cardiovascular se incluye a todo el equipo de salud. El podólogo estaba completamente ausente, ¿ya? Y nosotros lo lamentamos profundamente porque una de las patologías más prevalentes en el paciente diabético
y una de las patologías, mejorar el control metabólico en ese paciente, es precisamente la enfermedad periodontal. Entonces nosotros creemos que es importante en el futuro incorporar la atención odontológica, la atención periodontal, en el marco de la atención integral del paciente diabético. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como odontólogos, como dentistas y nosotros como periodoncistas para incorporarnos a esos equipos de trabajo? Pregunta, lamentablemente no tengo una muy buena respuesta, pero yo creo que es el momento en que empezar, en el fondo, a posicionarnos como periodoncistas, como... Bueno, en realidad estamos haciendo súper poco como para entrar en aquello. Sin embargo, hay iniciativas para poder incorporarnos dentro de las mesas de trabajo, para incorporar la periodoncia como una de los hitos en el tratamiento de los pacientes cardiovasculares y en especial de los pacientes diabéticos, porque sabemos que las complicaciones de la diabetes son limitantes, no solo en relación a la condición sistémica, sino que mucho tiene que ver con la calidad de vida de los pacientes. Entonces es súper importante y es relevante que podamos nosotros incorporarnos a estos equipos de trabajo en relación a aquello. Aunque la evidencia es contundente en relación a la relación que existe entre complicaciones del embarazo, parto prematuro, bajo peso al nacer y la enfermedad periodontal, sí está súper claro que el componente inflamatorio podría estar desencadenando este tipo de reacciones adversas en el embarazo. Por lo tanto, nuestro llamado es a prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? A través de un buen control de higiene, a través de una buena comunicación entre el equipo odontológico y el equipo que está a cargo, o el equipo de matronas que está a cargo del cuidado integral de las embarazadas. Es por esto que existe dentro de las garantías explícitas el GES de las embarazadas, porque justamente lo que se está promoviendo, aun cuando, insisto, la evidencia no es concluyente al respecto, es evitar estos posibles efectos adversos en el desarrollo del embarazo. Lo más importante para tener una buena salud, y ya hemos visto que no solo periodontal, sino que también una buena salud a nivel sistémico, es el manejo de estas condiciones inflamatorias, y la enfermedad periodontal es una condición inflamatoria importante, y que la buena noticia es que se puede prevenir. O sea, con un buen cepillado podemos, y visitas regulares al odontólogo, podemos estar mejorando la calidad de vida y reduciendo los riesgos de estas enfermedades tan importantes como disminuir el riesgo de complicaciones de diabetes, disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. La frontal no solo está, y las bacterias no solo están incorporadas en la cavidad oral, en el lugar, en el diente, sino que estas pueden viajar y, como ya nos estaba antes el doctor Baeza, pueden generar un montón de enfermedades sistémicas. Ya, Mauro. Mira. Oye, no, estaba tratando de explicarle a nuestros auditores que se han mantenido. Gracias a ustedes que se han mantenido con nosotros en contacto. Y le estaba contando un poco la importancia de la prevención, y también le estaba contando un poco que aun cuando la evidencia no es tan concluyente en relación al vínculo que existe entre la enfermedad periodontal y el embarazo, es súper importante la prevención, porque existe también conductora común, que son los estados inflamatorios y que eventualmente podrían desencadenar reacciones adversas, partos prematuros, bajo peso al nacer, una serie de complicaciones que son importantes en relación a la salud pública. Sí, y bueno, complementando eso, también hay evidencia de la relación entre periodontitis y preeclampsia, por ejemplo.
y también incluso de periodontitis y diabetes gestacional, ¿ya? Entonces hay harta evidencia de que vincula efectivamente las enfermedades periodontales con efectos adversos relacionados con el embarazo, especialmente en poblaciones como la nuestra, como en Chile. De hecho, uno de los primeros y pioneros en esta materia fue el doctor Néstor López, que hizo estudios acá en Chile y que pudo demostrar en el fondo esta asociación, y además que el tratamiento periodontal podría reducir ese riesgo también. Y por eso es importante en la embarazada, y por eso existe un GES de las embarazadas dental, el manejo de todas las patologías que puedan afectar la encía y los tejidos periodontales. Sí, eso. Oye, Mauro, Sí. ¿y cuál sería el mensaje? El mensaje para la gente que nos está escuchando, para la gente que a lo mejor está enferma, que tiene diabetes, para la gente que a lo mejor tiene algún problema cardiovascular. ¿Cuál sería el mensaje? Sí. Bueno, el mensaje es que todo está relacionado y que las enfermedades de la boca también influyen en las enfermedades que le están afectando, ya sea enfermedad cardiovascular, diabetes o lo que sea. Porque todo este conjunto de enfermedades, que nosotros llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, tienen una causa común. ¿Ya? Hay determinantes sociales y hay factores de riesgo que son compartidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que, dentro de ese conjunto de factores de riesgo, también considerar el cuidado de la boca. Porque al cuidar la boca, también está cuidando usted su corazón, también está controlando su glicemia, también está reduciendo el riesgo de un deterioro cognitivo, inclusive. O sea, hay múltiples niveles en que las enfermedades de la boca podrían estar impactando. Por lo tanto, cuando usted se está cepillando los dientes, no solo piense en que está manteniendo la salud de su boca, sino que está manteniendo la salud de su cuerpo, está manteniendo su salud general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está todo conectado. Nosotros nos dividimos en áreas, el ser humano separa las cosas, separó el mundo, lo fragmentó en países, separa el cuerpo en distintas disciplinas, pero el organismo es el mismo. El macrófago que está en la pared vascular es el mismo macrófago que está en el tejido periodontal. Los mecanismos patogénicos son similares y las causas son comunes, y por lo tanto la prevención también tiene que ser enfocada desde un punto de vista integral. A la inversa también, todo lo que tenga que ver con un buen control metabólico, por ejemplo, en el paciente diabético, va a impactar favorablemente el estado de salud periodontal también de su boca. Entonces todo está íntimamente relacionado. Ese es el mensaje, que no nos olvidemos que el organismo es uno solo y que la boca no está separada del resto. Me gustó y me llamó la atención lo que hablabas de los determinantes sociales. Sí. ¿Qué quieres decir con determinantes sociales? Sí. ¿Cómo se ven involucrados dentro de esto que vida? Como que uno piensa que la boca es la boca y que está absolutamente separada del resto. Ya entendemos que no, después entre medio cortada, pero claro, entendí que está súper vinculada con el resto. Pero ¿cómo es esto de los determinantes sociales? Sí. Esa es una muy buena pregunta que vamos a tener que desarrollar con mucha claridad, porque para que no se malinterprete, ¿ya? ¿En qué sentido? En que efectivamente he demostrado de que factores socioeconómicos, nivel educacional, son determinantes en el estado de salud general de las personas. Hay un estudio del pasado donde se pudo demostrar que dentro de las capitales más desiguales del mundo, Santiago fue la más desigual, y las mujeres del sector oriente más del sector occidente de la capital. El nivel de desigualdad que existe, económica, también se refleja en salud, también se refleja en la carga de enfermedades crónicas. Las expectativas de vida son distintas en relación a determinantes no solo relacionados con salud, y eso tiene mucho que ver con el acceso y con la equidad a los servicios de salud.
Por lo tanto, es importante incorporar dentro de las políticas públicas el mayor acceso a la atención odontológica y en particular el acceso a la atención periodontal, que como ya hemos visto tiene un vínculo importante con enfermedades de alto impacto, como son las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, sobre todo porque los pacientes que sufren de estas patologías ven empobrecida su calidad de vida y porque los costos de estos tratamientos son sin lugar a duda mayores, las complicaciones que pueden tener son importantes y son muchas veces requieren de cuidados de especialidad. Entonces, la salud oral no solo tiene una implicancia única, sino que existen también componentes socioculturales que están interviniendo aquí y por lo tanto la prevención es una herramienta, insisto, importantísima para prevenir este tipo de enfermedad. Es tan fácil como cepillarse los dientes, es tan fácil como usar el hilo dental y de esa manera estamos mejorando, aunque no lo veamos de manera inmediata, la calidad de vida y la salud general de todos nosotros. Cuando hablo de calidad de vida no solo hablo de tener una sonrisa bonita o del vínculo social que podamos tener, sino que estoy hablando también de cosas importantes como salud general. La idea de hacer esta charla y la idea que tenía la sociedad o que tiene la sociedad de poner en tema de discusión durante toda una semana la salud de las encías es justamente por esto, porque existe evidencia científica robusta, contundente, de cómo las enfermedades de las encías nos pueden afectar. No solo en lo que se me mueve un diente o en los depósitos de cálculo, de sarro, no es solo eso, no es solo la boca, sino que también está vinculada con todo otro sistema general, de salud en general. Lo que decías tú es exactamente lo que iba a decir yo también. O sea, los determinantes sociales son clave para explicar la carga de enfermedades crónicas no transmisibles y también las enfermedades orales. Entonces, lo que yo le explicaba, esta diferencia que hay entre el sector oriente y el poniente, no es con fines políticos, sino que desde el punto de vista de la salud. Desde el punto de vista de la salud, la desigualdad social genera impacto, porque la gente no puede adquirir estilos de vida saludables si su entorno no es saludable, si no tiene la oportunidad de elegir comer sano. Entonces, estos eslogans de elige vivir sano son eslóganes que son artificiales y no se ajustan a la realidad desde el punto de vista de la salud pública, porque la gente no siempre puede elegir vivir sano. Entonces, también como una medida desde el punto de vista ya más estructural, más profundo, es que ojalá logremos sociedades más equitativas, sociedades en que nos preocupemos también de los entornos saludables de las personas y no solo endosemos toda la responsabilidad en el individuo. También hay que asumir responsabilidades colectivas para enfrentar este desafío. Mauro, ¿y no crees tú que sería importante que nosotros como dentistas, porque nosotros somos dentistas, luego nos hemos especializado, pero nosotros somos dentistas, debiésemos tratar de incorporarnos más aún en el equipo médico? Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros tenemos una deformación profesional, que nos aislamos así como la boca se aísla del resto, nosotros como odontólogos también nos aislamos del resto del equipo de salud. Tenemos que formar equipo, tenemos que repetir esto que estamos diciendo acá, no solo entre nosotros, también tenemos que transmitir el mensaje al resto del equipo de salud, a los médicos, a la enfermera, a la nutricionista, etcétera. En el fondo tenemos que evangelizar, por decirlo de alguna forma, al resto de la sociedad y especialmente al equipo de salud, e incorporarnos nosotros un poco más. Ahora, desde el punto de vista del diseño política pública, que es un tema mucho más complejo, que me lo preguntaste en algún momento, creo que también es importante que nosotros levantemos información, generemos evidencia,
evidencia de lo que está sucediendo en el mundo real, en el Chile actual, en el Chile de hoy. Cómo nuestros tratamientos están impactando positivamente, por ejemplo, en el control metabólico del paciente diabético. Eso no lo sabemos, porque eso nos va a permitir generar un insumo importante para hacer análisis de costo-efectividad. Si nosotros demostramos que el tratamiento periodontal, por ejemplo, es costo efectivo para el sistema de salud, es mucho más fácil poder incorporar la odontología también en los planes de salud general. Es mucho más fácil que la odontología pueda entrar en el programa de salud cardiovascular. ¿Ya? Pero esa evidencia no la hemos generado todavía. Entonces es importante también que nosotros como sociedad científica, desde las distintas universidades, también trabajemos para levantar esa información. Porque de esa manera también es más fácil generar políticas públicas basadas en evidencia. ¿Ya? Pero esa evidencia, como les digo, no existe hoy en día. Solo existen estudios de eficacia, pero no existen estudios de efectividad. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que también, desde el punto de vista de la investigación, asumamos un rol para generar ese conocimiento. Y por eso es importante, como yo les decía antes, cuando tú no estabas acá, que la Sociedad de Periodoncia, eso es lo que busca justamente con esta semana de la encía. Como en este minuto no tenemos esa evidencia de la que tú haces mención, lo que sí sabemos es que existe, y lo que sí sabemos es que existe una manera de evitarla, y eso es a través de la prevención, y eso es lo que busca esta semana, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, desde el punto de vista sanitario, por lejos, la prevención es lo más costo efectivo que existe y jamás va a ser reemplazado por nada. Entonces nosotros también estamos muy amparados desde el paradigma curativo, ¿ya? Y está bien porque hay una carga de enfermedad alta que tenemos que hacernos cargo, pero pensando en el mediano y largo plazo, también tenemos que abordar o tomar medidas o acciones como esta, como lo de la Semana de la Encía, para lograr generar medidas de prevención en la comunidad, y de este modo también ellos puedan asumir o tomar conciencia de la importancia de la salud bucal y de la salud de su encía para reducir todas las complicaciones que arrastran este tipo de problemas, que son complicaciones que van desde lo económico hasta lo biológico, o incluso que muchos dicen, pero es que la odontología no es importante porque no tiene que ver con la sobrevida del paciente. Eso también no es real. De hecho, pacientes diabéticos con periodontitis severa tienen mayor riesgo de mortalidad por causa renal, 3,5 veces más que pacientes sin periodontitis. ¿Ya? Entonces también eventualmente la odontología podría incluso impactar en la sobrevida del paciente. ¿Ya? Entonces, el mensaje no es para asustarlo, sino que todo lo contrario, es para asumir en el fondo acciones y responsabilidades, tanto individuales como colectivas, para evitar todas estas complicaciones. Por eso es importante mantener una buena salud bucal. Oye, ¿y qué de cierto, qué sabes tú del vínculo que se ha establecido ahora con la enfermedad periodontal y enfermedades tan importantes? O sea, no digo que las otras no lo sean, pero enfermedades importantes como... Buenísima pregunta. Sí, pues hay evidencia de peso, no solamente desde el punto de vista de estudios de laboratorio o con modelos experimentales, sino también hay ya algunos estudios de corte epidemiológico. ¿Se escucha? Tuvimos un problema con la doc. Hola a todos. Y nuevamente conectarnos con el doctor Baeza. Hola. ¿Funciona ahí? Sí. ¿Me escuchas, Mauro? Ahí sí. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, perfecto, ya. Bueno. Bueno, lamentamos toda esta situación porque probablemente hay mucho flujo de uso de internet y eso puede estar dificultando la comunicación. Sí. Este es un tema bien relevante, tal vez podríamos reagendarlo a otro momento y continuar el hilo, porque así con tantas interrupciones se pierde la idea y... Pero me está llamando la doctora Contreras. Sí, no te preocupes. Ya, no, como dice el doctor Baeza, y como dijimos al principio en el lanzamiento de la semana, ¿cierto? Que era probable que nos podríamos tener algunos problemas de conexión o algunos problemas con las transmisiones, y fue algo que nos pasó hoy.
Sí. Pero la idea es tratar de ver qué vamos a hacer con él y tratar de hablar de este tema, que este es un tema importante. Hablé yo con el doctor Baeza para comunicarnos cortito ahora un rato y ver si no funciona, y si se vuelve a cortar, entonces lo que vamos a hacer es reagendar esta conversación, pero la idea es hacerlo por Zoom y lo transmitiremos por las redes sociales, como hicimos también con la inauguración, para que haya un poco más de información al respecto. Pero hasta ahora yo te escucho perfecto, así que Ya, puedes seguir vamos bien hasta el momento. Qué bueno. en el hilo en lo que estábamos. Sí, sí. Bueno, lo que les comentaba, que la Federación Europea de Periodoncia estableció de que la periodontitis estaba relacionada hasta con 54 patologías sistémicas. Entonces, no es solamente la enfermedad cardiovascular o la diabetes, que son como las más conocidas, también hay otras, como la enfermedad renal crónica, la artritis reumatoide, el mismo Alzheimer, la cirrosis no alcohólica, incluso la disfunción eréctil, que están relacionadas con periodontitis. ¿Por qué? Porque todas estas patologías, de alguna manera u otra, están relacionadas con el aumento de la inflamación sistémica. Y tenemos claro que la herida periodontal, que es una herida crónica, mantenida durante mucho tiempo, que está liberando sostenidamente mediadores proinflamatorios al torrente sanguíneo, una herida que se ha calculado de más de 10 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Sin lugar a duda, aumenta el estado inflamatorio sistémico. Y al aumentar el estado sistémico inflamatorio, entonces puede generar múltiples otras alteraciones, especialmente de los tejidos vascularizados. ¿Por qué? Porque la inflamación sistémica genera alteraciones en el endotelio vascular. Activa el endotelio, es decir, lo hace más afín a que células inflamatorias como los monocitos puedan adherirse a la pared vascular. Y dentro del vaso sanguíneo, dentro de la pared del vaso sanguíneo, entonces ese monocito, ahora llamado macrófago, se puede transformar rápidamente en una célula espumosa y contribuir entonces a la formación de una placa de ateroma. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con inflamación sistémica, de alguna manera u otra, va a estar relacionado con alteraciones en el endotelio, y endotelio tenemos en todas partes del cuerpo, entonces muchos sistemas y órganos se pueden ver comprometidos. Por ejemplo, a nivel renal, ya la enfermedad renal crónica es consecuencia de un estado inflamatorio sistémico. Ya los pacientes diabéticos, los pacientes que presentan periodontitis, que son los pacientes que en el fondo tienen, los pacientes obesos, los pacientes que tienen un estado inflamatorio sistémico elevado, la alteración de la función endotelial a nivel del glomérulo renal produce alteraciones en la función renal, que dan como resultado finalmente en una disfunción o una alteración de esta función, ¿ya? Que puede conducir entonces a enfermedad renal crónica o incluso una enfermedad renal terminal. Cuando yo hablaba del punto de vista de la evidencia, quiero ser claro en que existe mucha evidencia que vincula las enfermedades periodontales con las distintas enfermedades sistémicas, pero desde el punto de vista de la toma de decisión para el diseño de una política pública, es importante generar otro tipo de evidencia, es decir, una evidencia complementaria que tenga que ver con cómo en el mundo real está impactando el tratamiento o la prevención de las enfermedades periodontales en los resultados de salud, para hacer análisis de costo-efectividad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, solo como para tenerlo en consideración, los pacientes diabéticos, en promedio, gastan 7 millones de pesos para el manejo de sus complicaciones. Y si tienen que ser dializados, pueden llegar a gastar hasta 60 millones de pesos. O sea, el costo económico individual para la familia y para el país es altísimo. Más del 10% de todo el gasto de salud en Chile y en el mundo está destinado solamente para el manejo de la diabetes. O sea, imagínense la cantidad de plata, pensando solamente desde el punto de vista económico. También hay otros elementos que son más importantes aún, como el punto de vista humano y de la salud en general, pero desde el punto de vista económico, tal vez el aumento de la cobertura de atención periodontal podría perfectamente justificarse en cuanto a reducción de complicaciones en estos pacientes. Eso podría significar también un ahorro importante para el individuo, para la familia y para el país, ¿ya? Pero ese conocimiento también tenemos que ir generándolo, ¿ya? Es importante hacerlo para impactar finalmente en el diseño de la política pública, aunque no solamente depende de eso, hay muchos otros elementos, y un elemento clave, que es un elemento que nosotros tenemos que empezar a hacer, es posicionar el tema, colocarlo en la agenda, plantear
hacerlo en otros contextos. Realizar congresos, o la misma sociedad científica de periodoncia, que haga congresos en que invite a endocrinólogos, invite a la presidenta del colegio médico, invite a tomadores de decisiones, ¿ya? Que en el fondo estos temas sean de común comunicación, que podamos entre todos abordarlo, que entre todos podamos reflexionar si efectivamente es importante investigar en esta materia o tomar decisiones desde ya en esta materia, de modo tal que podamos diseñar políticas públicas. Y a mí me encantaría que, por ejemplo, el GES del paciente diabético incluyera la atención periodontal, o que el programa de salud cardiovascular incluyera la atención periodontal. Pero el desafío es enorme. En Chile, en toda la red pública de salud, contamos con 49 jornadas completas. 49 jornadas completas de periodoncia, desde Arica a Punta Arenas. Es claramente insuficiente para poder cubrir todas las necesidades, especialmente los pacientes con patologías más severas. No estamos pensando en todos los pacientes, sino que en pacientes con patología severa periodontal, con periodontitis severa, es insuficiente con 49 jornadas completas poder dar solución a estos pacientes que son los que están más gravemente comprometidos. ¿Ya? Eso es como una reflexión que quería entregarle en esta oportunidad, a pesar de lo accidentado que ha sido esta jornada, pero podemos realizar otra actividad y poder profundizar más en estos temas. No sé si doctor Mario me quiere hacer alguna otra pregunta, o la gente que está viéndonos nos quiere hacer alguna pregunta. Sí, yo tengo algunas preguntas que habían salido de las conexiones anteriores, medias accidentadas, pero como más o menos para tomarlas un poquito. Había algunas personas que preguntaban al respecto de el cuidado de la salud oral en el embarazo, que también fue una pregunta que se generó en el vivo de hoy día en la tarde por la nutricionista, y al respecto de, claro, por qué cuando hay un embarazo, ¿cierto?, si están más predispuestas las mujeres a tener esta gingivitis, más o menos como explicarle un poco a la gente al respecto de eso. Sí, yo leo solo en una dirección, tengo un sesgo, porque quiero como vincular la enfermedad periodontal con la enfermedad sistémica, pero también está la relación en el otro sentido, sin duda. Y efectivamente, las mujeres gestantes tienen también un mayor riesgo de desarrollar enfermedades periodontales, especialmente gingivitis, porque los cambios hormonales favorecen también la proliferación de ciertos tipos de bacterias que contribuyen a la inflamación del tejido gingival, ¿ya? Por lo tanto, las mujeres gestantes tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades periodontales. Pero, al mismo tiempo, estas enfermedades periodontales, si se llegan a generar durante el embarazo, también constituyen una amenaza para el proceso de gestación. ¿Ya? Hay muchos eventos adversos que pueden estar asociados durante el embarazo en mujeres con periodontitis. Ya cité al doctor Néstor López en su momento, donde hizo varios estudios, un estudio de corte muy importante, después un estudio de intervención, donde pudo demostrar que efectivamente reducir la carga inflamatoria oral puede reducir el riesgo de un parto prematuro con niños de bajo peso al nacer. Pero hay evidencia actual también que incluso el tratamiento, o más bien la inflamación periodontal, podría aumentar el riesgo de diabetes gestacional. Y ustedes me preguntarán por qué. ¿Qué tiene que ver la diabetes gestacional con la periodontitis? Bueno, la periodontitis es sabido que aumenta la resistencia a la insulina, ¿ya? Y la diabetes gestacional se produce básicamente porque hay un déficit, ¿ya?, en toda la demanda metabólica que significa el proceso de gestación, y por lo tanto la cantidad de insulina podría no ser suficiente. Y si a esto le sumamos que los receptores se podrían ver alterados, entonces la probabilidad de un estado hiperglicémico en la mujer gestante aumenta mucho más, con todas las consecuencias que eso conlleva. Así que hay múltiples condiciones o patologías o complicaciones que pudieran estar relacionadas con la mujer gestante también. Y por eso que es muy importante que las mujeres embarazadas cuiden especialmente sus encías, ¿ya?, puedan alimentarse adecuadamente y se higienicen como corresponde, y también acudan a controles médicos y odontológicos como corresponda también. De hecho, el GES de la
embarazada, es un gran logro que nosotros hemos podido instalar. Nosotros, me incluyo como desde el punto de vista de la disciplina, ¿ya? Yo no hice nada, pero posicionar este tema en la mujer gestante fue un logro, sin duda, desde el punto de vista disciplinar, ¿ya? De cómo nuestra especialidad puede también ser importante en ciertos grupos de riesgo, ¿ya? En este caso la mujer embarazada, pero el adulto mayor también es un paciente de riesgo. El paciente con diabetes descompensada también es un paciente de riesgo. El paciente con, a lo mejor, deterioro cognitivo también podría ser un paciente de riesgo. Entonces, así como logramos colocar esa bandera ahí en la mujer gestante, también deberíamos hacerlo con el resto de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Ya? Claro, es súper importante lo que tú dices, Mauro, en el sentido de que tenemos que integrarnos dentro del equipo de salud, ¿cierto? Ya sea no solo con lo que tiene que ver en lo que es la embarazada, sino que eso ya fue un logro, por lo menos tener el GES de la embarazada, pero también es en cuanto a la prevención y integrarnos al equipo de salud por toda esta relación que hay entre las enfermedades periodontales y las enfermedades de las encías con el resto de la salud sistémica. Acá hay una pregunta que dice, sabemos nuestra postura sobre la importancia de tratar la enfermedad periodontal para beneficio de la salud general, pero ¿cuál es la posición de los médicos? ¿Para ellos es realmente relevante? Buena pregunta. Buena pregunta, pues yo no soy médico, así que no puedo responderla, pero solo puedo comentar que tengo hartos amigos médicos y que en alguna oportunidad me invitaron a un congreso de salud cardiovascular y el auditorio eran solo médicos. Y dentro de los invitados habían endocrinólogos, cardiólogos y había harta gente de las distintas especialidades médicas y el tema generó harto impacto, ¿ya? Porque la verdad es que no puedo generalizar, pero sí todavía existe mucha ignorancia con respecto al tema, ¿ya? Salvo algunas excepciones, la mayoría del equipo médico no está muy al tanto de todo lo que estamos conversando hoy. Y por eso es que es importante que nosotros también comuniquemos a ellos y comuniquemos al resto del equipo de salud de la importancia de este vínculo. De hecho, solo para contarles como de forma anecdótica, cuando yo estaba hablando de los resultados de los distintos metaanálisis y revisiones sistemáticas, que dicho sea de paso, nosotros hicimos una hace poco y pudimos constatar de que el tratamiento periodontal puede reducir hasta un 0.56% los niveles de hemoglobina glicada en pacientes diabéticos, especialmente pacientes diabéticos descompensados. Cuando mostré el resumen de los distintos metaanálisis, en ese momento no estaba el que acabo de mencionar, que fue publicado este año, pero sí habían otros más, incluso uno de la revisión Cochrane, etcétera, que en promedio señalan que más o menos el impacto que generaría el tratamiento periodontal en pacientes diabéticos es una reducción de la hemoglobina glicada en 0,4%. Eso todos los periodoncistas y los dentistas en general lo manejamos, ¿no es cierto? Los médicos no tenían idea de eso. Y cuando presentó el endocrinólogo después, señaló que le llamó mucho la atención esa información, porque cuando el paciente diabético se le agrega un segundo fármaco en el esquema terapéutico, un paciente GES diabético, es decir, a la metformina se le agrega la glibenclamida, en promedio lo que se consigue en reducción de la hemoglobina glicada es un 0,4%. Dijo, textual, pero agregar un segundo fármaco es agregar una segunda enfermedad, porque entre más fármaco se le indiquen al paciente en forma crónica, mayor es el riesgo de complicaciones adversas asociadas a esos fármacos. En cambio, el tratamiento periodontal en sí es un tratamiento que no debería generar complicaciones adversas, sino que todo lo contrario. Por lo tanto, es mucho menos invasivo y mucho menos el riesgo que podría estar asumiendo el paciente, además de, obviamente, mantener la salud de su boca. No, que lo que quería agregar, ya que me inspiré en este tema, es que solo para cuantificar el impacto, porque uno dice 0,4, como que no me suena que fuera mucho.
Bueno, una reducción en un 0.2% de hemoglobina glicada reduce el riesgo de mortalidad por cualquier causa en un 10%. ¿Ya? En pacientes diabéticos. Solo una reducción en un 0.2%. ¿Ya? Y si nosotros logramos reducir un 0.4, ya tendríamos que probablemente multiplicarlo por 2. Y cuando hablamos de 0.4 hablamos de promedio. De hecho, quiero citar también al doctor Quintero, que hizo un extraordinario trabajo en Chile, y donde pudo constatar que el tratamiento en pacientes con un nivel de descompensación alto, el efecto del tratamiento periodontal era incluso de más de un punto porcentual, ¿ya?, de reducción de la hemoglobina glicada en pacientes que tenían un muy mal control metabólico. Entonces, en esos pacientes el tratamiento periodontal pareciera ser que tiene un efecto especialmente de alto impacto. Entonces, si ya reducimos más de un 1% en un paciente crónico con un montón de carga de enfermedad, entonces podemos reducir en forma considerable. De hecho, también se maneja la cifra del 35%. La reducción en un 1% de hemoglobina glicada puede reducir hasta en un 35% las complicaciones microvasculares en pacientes diabéticos. Imagínense todo lo que eso significa desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista económico, que a pesar que a mí no me gusta mucho mencionarlo, es importante decirlo, porque realmente para diseñar políticas públicas, los tomadores de decisiones lo primero que agarran es la calculadora, ¿ya? No es prioritario todo el sufrimiento humano y todo lo demás. Esto no es tema, digamos, como para tomar decisiones, sino que lamentablemente es la calculadora la que manda. Pero aquí la calculadora también no estaría justificando, ¿ya? Así que eso, no sé si hay más preguntas, veo que hay preguntas ahí también. La posición de los médicos. Bueno, sería bueno que en la semana le decía 2021, o no sé si alcanzaremos esta semana, ustedes son los organizadores, no yo, pero que inviten a un médico, que inviten a un cardiólogo, a ver qué opinan sobre estos temas, que inviten a un endocrinólogo. Ya, yo tengo algunos amigos que me dirían, incluso pacientes, y se les podría hacer el contacto como para que pudieran hacer alguna charla o un conversatorio. Sí, o sea, claramente es maravilloso. Nosotros no quisimos esta vez molestar a los médicos principalmente por, todo lo que está pasando. Sabemos que los médicos están muy ocupados hoy, pero sí hay un gran desafío al respecto de hacer entender un poco y de lo que decías tú recién, de poder comunicar a la comunidad médica y que la comunidad médica sepa de esta relación y sepa más o menos de esto que podemos lograr como periodoncistas en esta baja de la hemoglobina glicada, que llegar a un punto es, como decía ahí Connie, es extremadamente harto, o sea, es mucho un punto en cuanto a la hemoglobina. Es un desafío, como dice también acá los chiquillos, poder integrar a los médicos o viceversa, y eso es algo que tenemos que trabajar y que es algo que va también como nosotros, de poder llegar a ellos y de ellos de poder un poco interiorizarse en esto, ¿no? Sí, ahora quería agregar otra cosa que también es importante y que nosotros subestimamos. Solo para tenerlo en consideración, la mitad de los pacientes diabéticos en el mundo no saben que son diabéticos. ¿Ya? Y en Sudamérica pasa algo muy parecido, en Chile también. O sea, las estimaciones son en que la mitad de los pacientes diabéticos no saben que son diabéticos, y es altamente probable que ese paciente diabético que no sabe que es diabético llegue a su sillón dental. Por lo tanto, hay otro desafío ahí, es que nosotros también podemos contribuir a la sospecha de diabetes. Podemos contribuir a hacer diagnósticos oportunos de una prediabetes, por ejemplo, ¿ya? O de una diabetes en sí misma, ¿ya? Entonces también ahí hay un rol como odontólogo. O sea, no solo desde el punto de vista clínico propiamente tal, sino desde el punto de vista ya desde el diagnóstico ya estamos contribuyendo a mejorar la condición de salud de la población, más allá de la boca, ¿ya? Entonces también eso también tenemos que tenerlo en consideración. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que sospechan de una diabetes, el paciente no sabe, y se le piden los exámenes médicos, se le hace la interconsulta al médico tratante, y efectivamente el paciente es diabético. Y comienza todo un tratamiento a raíz de
esa pesquisa, de esa sospecha. Entonces también eso... Eso mismo te iba a decir que a quién no nos ha pasado alguna vez que descubrimos nosotros la diabetes del paciente, claro, o la descompensación, ¿cierto?, de la glicemia de los pacientes. Claro. Y solo por las características clínicas que podemos encontrar en estos pacientes. Y en ese sentido, Mauro, ¿por qué no nos dices cuáles son estas como características típicas de los pacientes diabéticos que podemos encontrar nosotros, para claro, los colegas que no son periodistas y también para los pacientes que nos están viendo? Sí, muy buena la pregunta. ¿Un autoexamen, por decirlo de alguna forma? No sé si un autoexamen, pero bueno, primero que todo hay que tener claro de que hay factores de riesgo de enfermedad crónica en general. Entonces ya encender la luz de alerta si vemos un paciente con ciertas características, un paciente que puede tener una obesidad, un sobrepeso, pasado los 40, 45 años, que es sedentario, que no tiene actividad física. Todos esos factores no es que sean decidores, obviamente, pero hay que tenerlos ya en consideración. Luego, si ya vamos a la boca, a pesar de que no son características clínicas exclusivas del paciente diabético, sí son muy particulares en ellos. Es común ver bocas bastante secueladas, que tengan, por ejemplo, abscesos periodontales a repetición, muchos sitios con supuración, movilidad dentaria, pérdida dentaria ya a edades tal vez un poco más tempranas. Uno debería empezar ya a sospechar que pudiera haber algún compromiso metabólico tal vez. Ahora, por regla general, uno de todas maneras debiera pedirle exámenes médicos a todos los pacientes. Un hemograma, un perfil bioquímico, no está de más en general a todos los pacientes que, teniendo cierta edad o reuniendo ciertos factores de riesgo, podría ser indicador de una diabetes o de otro tipo de complicaciones, ¿ya? Pero si a eso le sumamos ciertas características orales, también es muy común, por ejemplo, en pacientes diabéticos descompensados, la candidiasis oral, ¿ya? Entonces, si vamos juntando todos estos elementos, uno podría sospechar, ¿ya? No diagnosticar, sospechar sobre una diabetes, se solicitan los exámenes y se hace la interconsulta para que se confirme el diagnóstico, ¿ya? Pero eso, hay características clínicas que pueden acercarnos a esa sospecha, ¿ya? No son patognomónicas de la enfermedad, pero sí pueden ser particularmente características en este tipo de pacientes. Lo otro es la serostomía, también son bocas secas. Con todo eso, con todo lo que conlleva la serostomía, podrían haber úlceras intraorales, por ejemplo. Y la candidiasis, como también les comentaba en algún momento, y la enfermedad periodontal severa, que eso es bien característico. ¿Ya? Sí. Sí, súper. Oye, Mauro, igual nos hacen una pregunta acá, no ¿Ya? sé, te la voy a preguntar. Igual dice, ¿algún consejo o algo al respecto del manejo de salud oral en pacientes intubados? En pacientes intubados. Sí, buena pregunta. La verdad es que no conozco como protocolo específico de pacientes intubados, ¿ya? Pero pacientes que tienen ciertas condiciones de salud o que requieren cuidados especiales, también es todo un mundo. Bueno, tú trabajas con pacientes, sí, con la clínica Naneas también, ¿no? En la clínica de cuidados especiales, sí. Nosotros cuando en el fondo no logramos tener un eficiente control de la placa bacteriana, ¿ya? Nosotros reforzamos mucho los cambios de los hábitos dietéticos, especialmente. Creo que hoy día en la tarde hubo una charla con una nutricionista, ¿no? Sí, que me parece genial. Sí, que así sea. Sí, estuvo muy buena, estuvo muy interesante. Sí. La pueden volver a revisar en el vivo de nosotros, o sea, en las historias, o en YouTube, por si acaso, en el canal de la Sociedad de Periodoncia. Ya, perfecto. Paso el dato. Sí. Entonces, también somos bien enfáticos en promover una alimentación saludable, porque también hay evidencia que ha demostrado que una dieta mediterránea, una dieta rica en fibra vegetal, podría contribuir a mejorar el estado de salud periodontal. ¿Ya? En general, pacientes que están con situaciones muy complejas o que requieren cuidados especiales,
es importante tener en consideración esos otros elementos. Ahora, pacientes intubados, pacientes que tengan otras características, de pronto también nosotros indicamos el uso de colutorios, por ejemplo, con gasa, de clorexidina con gasa en toda la superficie dentaria y de la mucosa oral. Eso como en términos generales, pero un protocolo especial, la verdad es que no tenemos, ¿ya? Va a depender de caso a caso. Sí, depende del caso a caso. Yo también de lo que he visto son, el uso o el aseo en la zona de la ventilación con lo que es clorexidina, 0,2. Claro, clorexidina, sí. Lo mismo. Algún protocolo particular va a depender del caso a caso, que es como lo que tú dices. Sí. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Este es un tema bien amplio. Hasta el momento, sí, es un tema súper amplio. Tocar salud. Lo bueno es que ahora nos ha caído la conexión. Sí, no se ha caído la conexión. Eso, bueno, igual le volvemos a pedir las disculpas correspondientes a la gente por cierto, esta pequeña falla en las conexiones y que tuvimos que aparecer aquí de repente. Pero dice aquí, mira, que hacer una pregunta interesante que yo también me la he preguntado. Ya. Al respecto del COVID. ¿Tendrá manifestaciones bucales? ¿Qué crees tú? Interesante. Sí, mira, que yo también me lo he pensado, por todo este componente inflamatorio. Sí, hay un paper, bueno, en general, ustedes saben que todas las infecciones de origen viral que tienen manifestaciones orales, generalmente se manifiestan con lesiones de vesícula ulcerativa. Aparecen como pequeñas ampollas. Y se ha visto, por ejemplo, con COVID, que efectivamente hay lesiones en la mucosa oral en algunos pacientes que se manifiestan con estas lesiones vesiculares. Podría ser tal vez un método para sospecha de COVID, eventualmente. Ahora, otra cosa que es interesante... Salió uno hace súper poco, ¿no? Salió uno hace súper poco, ¿no? Hace muy poco tiempo, claro. Sí. Que habla de lesiones vesículo-ulcerativas, estas pequeñas vesículas similares al virus herpes simple, que es muy común en pacientes que pueden tener algún compromiso inmunológico también. Cuando hay infecciones virales se pueden producir estas lesiones vesiculares y se ha visto en pacientes con COVID estas vesículas también dentro de la boca. Eso puedo decir con respecto a las manifestaciones orales. Y con respecto a la periodontitis, que nosotros somos expertos en relacionar todo, una manera increíble. Claro, se levantan sospechas, sobre todo de otras disciplinas, dicen, no creo que sea tan así, pero bueno. También... Pero la evidencia es lo que vale, la evidencia. Sí, hay ciertos perfiles inflamatorios que se asocian con periodontitis y también podrían con un mayor riesgo de complicaciones en pacientes con COVID, ¿ya? Porque también se ha evidenciado de que pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, en España o en Italia, que han fallecido producto del COVID, tienen algunos polimorfismos donde el macrófago también rápidamente se activa y se transforma en una célula hipersecretora, ¿ya? Entonces, el aumento de pool de mediadores proinflamatorios podría generar complicaciones respiratorias que pueden derivar finalmente en la muerte. Entonces, tal vez pacientes con periodontitis severa, jóvenes, que tengan de alguna manera como un perfil más proinflamatorio, tal vez podrían también ser pacientes de mayor riesgo de complicaciones a raíz del COVID. Pero eso no está demostrado, eso hay que investigarlo, es toda una línea, obviamente, que después de esta pandemia o durante ella se va a generar mucha información, pero es muy interesante la pregunta porque efectivamente si es que hay ciertas características orales, nosotros también podríamos a lo mejor sospechar de casos de pacientes infectados. Sí, es muy interesante. Yo también me lo había preguntado y creo que falta evidencia. Claramente la idea es empezar a generarla, ¿no? A ver, aquí nos dicen si podríamos enviar el link del artículo sobre la disminución de la hemoglobina glicada. Sí, claramente está, lo tenemos. Si lo quieres lo puedes decir o por último después lo podemos subir también a las redes. ¿Quieren el mío o quieren los que están bien hechos? No, está muy bien hecho también.
Pero hay mucha revisión sistemática. Lo que pasa es que en esta, además de ver cambios en la hemoglobina glicada, nosotros, siguiendo la misma sistemática de revisión, vimos que había un efecto también en la proteína C reactiva, en pacientes diabéticos. Es decir, que además de mejorar el control metabólico, también reduce el riesgo cardiovascular del diabetes. Sí, ella dice que quiere el chileno. El chileno es bueno. Sí, yo les mando nuestro trabajo. Sí, habla sobre eso, de la reducción de la hemoglobina glicada. Mauro, ¿quieres seguir o no, yo feliz. Porque ya nos pasamos de la hora en realidad, pero estamos súper pasados. Habíamos tenido Yo no sé cuánta gente hay, soy un neófito no, de igual la todavía tenemos gente que está ahí. Si hay preguntas y puedo responderlas, no tengo ningún problema. Ya, lo que pasa es que hay alguien que nos pregunta, pasándonos a otro tema también de esta relación de las enfermedades periodontales con la salud sistémica, al respecto de la artritis. La artritis reumatoide, interesante, sí. También hay un vínculo bidireccional, ojo con eso, ¿ya? Porque la artritis reumatoide también es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿ya? Y donde los distintos focos de inflamación también pueden contribuir al aumento de la inflamación sistémica. Y si aumenta la inflamación sistémica, esos mediadores proinflamatorios pueden llegar al periodonto. Y en el periodonto pueden contribuir entonces, porque actúan en cascada, al aumento en la progresión de la enfermedad periodontal. Y a la inversa, la enfermedad periodontal como foco importante inflamatorio crónico, al aumentar la inflamación sistémica, a la inversa, ¿no es cierto?, puede contribuir a un aumento de los procesos inflamatorios dentro de las distintas articulaciones o zonas que estén afectadas. Por eso que se establece que con artritis reumatoide la relación es bidireccional, ¿ya? Que tiene que ver en el fondo con la amplificación de la respuesta inflamatoria. Y una cosa que es interesante, ¿me puedo desviar un poquito, no? Si me lo permiten. Por supuesto. Sí, ya, gracias. Por supuesto. Si esto es así. Sí, es amplio. Vale, sí. Es amplio. Lo que pasa es que el 2015, Perla Calimán, una investigadora que trabajaba en Francia y está en Barcelona ahora, es bioquímica, hizo un estudio súper interesante. Espera, me está llamando la Joana. Le corté. Pudo observar de que en meditadores, una meditación profunda, es decir, estamos hablando ahora de salud mental, ¿ya? Sí, una meditación profunda de más de 6 horas contribuye a reducir la inflamación sistémica, ¿ya? Porque el estrés, las catecolaminas y el cortisol son en general hormonas o neurotransmisores que están vinculados con el aumento también de la inflamación sistémica. Entonces, el estrés también es un factor de riesgo súper importante de las enfermedades crónicas en general, ¿ya? Y está muy vinculado con artritis reumatoide y con enfermedades autoinmunes en general, e incluso también con enfermedades periodontales. Entonces, otro blanco terapéutico importante e interesante es la meditación. La meditación puede reducir la inflamación sistémica y, bueno, la alimentación también es clave, obviamente, y también deberíamos sumar a este paquete de medidas la salud periodontal para reducir las complicaciones en pacientes con artritis reumatoide. A la larga no, en realidad no tenemos más preguntas. Lo que sí, González Geldres decía, existe un estudio nacional respecto de las enfermedades periodontales, pero no sé si está afirmando o al respecto de qué es lo que decía, si me puede él responder. Perdón, la pregunta. Me perdí un poquito. Sabemos una postura sobre la importancia de tratar la enfermedad periodontal para beneficio de la salud general, pero ¿cuál es la posición de los...? No, puede ser la pregunta del anterior. No, exacto. Mira, acá tenemos una pregunta. Dice, ¿alguna evidencia en relación a la enfermedad tiroidea, una enfermedad periodontal? Entendiendo también que la enfermedad tiroidea es una inflamación crónica o común. Yo creo que está dentro de la lista de las 54 patologías, ya, pero no la he visto particularmente. Sí, para no estar engrupiendo. Yo digo solo lo que manejo. Pero sí. Sí, puede haber alguna relación. Si es una enfermedad inflamatoria crónica, también.
podría, igual que la Claro. cirrosis o la hepatitis, que son enfermedades también inflamatorias a nivel hepático, podrían también estar relacionados con enfermedad periodontal. Lo mismo con la enfermedad inflamatoria a nivel renal, que ya lo mencioné en algún momento. Y con la tiroides eventualmente también podría ser. Ahora, otra relación que es súper importante y que no la hemos abordado en ningún momento durante todo este conversatorio es el cáncer. Sí, eso te iba a decir yo. El cáncer. También es Sí, también hay vínculos entre enfermedad periodontal y cáncer. Y esto no es ciencia ficción, es real, porque efectivamente, piensen, las enfermedades periodontales severas, las periodontitis severas, son procesos inflamatorios crónicos. Y como todo proceso inflamatorio crónico, pues existen intentos de reparación, son intentos parciales de reparación. Por lo tanto, además de producirse grandes cantidades de mediadores proinflamatorios, también se producen grandes cantidades de factores de crecimiento. ¿Ya? Imagínense un tumor incipiente que se está formando en el labio inferior o en alguna zona de la boca, pensando en la boca solamente, ¿ya? Un carcinoma espinocelular. Si a ese carcinoma le están llegando mediadores proinflamatorios y además le están llegando factores de crecimiento como fuente primaria la enfermedad periodontal, o sea, la probabilidad de sobrevida de ese tumor y de progresión del tumor es mucho más alta. Entonces la plausibilidad biológica existe y los datos epidemiológicos también lo respaldan. Efectivamente hay una asociación, ajustándolo por todas las otras covariables, porque indudablemente es bastante probable que un paciente con riesgo de enfermedad de cáncer oral también tenga un alto riesgo de enfermedad periodontal, pero haciendo el ajuste por todas esas covariables, incluyendo el nivel socioeconómico, efectivamente la enfermedad periodontal en forma independiente se relaciona con cáncer, especialmente con cáncer oral y de cabeza y cuello, pero también hay vínculos con otros tipos de cáncer, como cáncer de colon, por ejemplo, o el cáncer gástrico, cáncer de mama. Hay montones de cánceres que están relacionados con periodontitis. En el caso del colon, se ha demostrado, o se ha observado más bien, más que demostrado, que bacterias de la boca, periodontopatógenos conocidos como el Fusobacterium nucleatum, ¿ya? Del complejo naranja, es capaz de, por digestión, ¿no es cierto?, invadir células epiteliales del colon y conducir a su transformación maligna. Entonces también hay una vía directa, tal vez, desde el punto de vista microbiano, que pueda favorecer el desarrollo de tumores a distancia, además de los efectos sistémicos proinflamatorios y todo lo demás, porque si aumenta la inflamación sistémica también el aumento de éxito del tumor es mucho mayor. ¿Ya? Claro. Eso. Al ser la enfermedad periodontal o una enfermedad crónica inflamatoria, claramente estamos relacionando esta enfermedad con un montón de enfermedades, y acá la importancia era, como decían en un principio y como hemos estado hablando toda esta semana, es la prevención, ¿cierto? Y la educación a los pacientes para no solo cuidar su salud oral, sino que cuidar también su alimentación, su salud mental. Y por lo mismo es que mañana vamos a tener, ¿cierto?, una actividad con una psicóloga, que es la psicóloga, me acabo de olvidar el nombre, Magdalena Jiménez, que nos va a acompañar también a esta misma hora en la tardecita para hablar un poco de salud mental. Así que eso, ya creo que hemos sobrepasado el tiempo, aunque aún no se nos corta, pero Mauro, no sé si quieres decir algo más como para ya ir cerrando. Igual te queremos agradecer, obviamente, y queremos agradecer también a la doctora Contreras, que estuvo contigo inicialmente, pero que por razones de tecnología y cosas que podía que sucediesen en este momento, la perdimos, pero la queremos mucho y esperamos que esto haya por lo menos salido. Y aún así, nos quedas debiendo una charla para la sociedad de periodoncia, ya lo dijiste. Vale. No, yo solamente quiero agradecer por la oportunidad, pedir las disculpas por temas tecnológicos, pero estamos aquí listos y dispuestos para cualquier futura oportunidad, si es que así ustedes lo requieran, y poder seguir desarrollando estos temas que son súper importantes. Son súper importantes
para nosotros y para la población en general. Exactamente, es un tema súper importante. Oye, Mauro, hagamos un concurso. ¿Ya? ¿Sí, un concurso express con la ¿Ya? gente que queda, que está participando? Bueno. Quiero que, no sé, hagas una pregunta al azar de todo lo que hemos hablado y para ver si te pusieron atención en lo que estabas hablando. Casi como una mini prueba, un mini test. Y la primera persona que responda se va a llevar un premio. Muy bien. Ya están todos listos y preparados. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, como dijo la doctora Contreras al principio, Colgate, Dental y Oral-B, así que vamos a sortear ahí un kit de cepillado. ¿Ya? ¿Te parece o no te parece? Ya, estoy pensando en la pregunta. Piensa en la pregunta. No quiero que sea muy difícil, a ver qué fue. Oye, mientras piensas la pregunta, hay alguien... La escribo, la digo, ¿no? Sí, pues, pero no todavía, dame un segundo. Me pregunta Valentina Moves, Valentín Moves, ¿cómo se llama la doctora y el estudio que mencionaste? Perla Calimán. La doctora francesa. Sí, lo puedo enviar. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Lo mandas o lo mandas a que ella nos los pida por interno, por DM, por mensaje directo, que nos deje su mail y tú nos lo mandas a nosotros, a mí, y yo se lo mando a la gente. ¿Sí? ¿Mejor? Ya, ¿pensaste tu pregunta? Sí, esa es la pregunta. Ya. Todos atentos a la pregunta del doctor Baeza para responder y ganarse su kit de higiene. ¿Por qué las enfermedades periodontales son enfermedades crónicas no transmisibles? Qué buena pregunta. Yo no puedo participar. Nunca me puedo ganar un premio. ¿Por qué las enfermedades periodontales son consideradas enfermedades crónicas no transmisibles? No. Parece que nadie te puso atención, Mauro, porque no responden. No me han pescado nada, está muy difícil, ¿no? O era muy difícil tu pregunta, a lo mejor. Sí. Vamos a esperar a ver ¿cómo? De las 25 personas que están ahí conectadas, nadie nos va a responder. Oye, Mauro, te quiero agradecer. Yo quiero agradecer igual a la Joe por esta instancia, ¿cierto? De poder llegar y poder aclarar ciertas dudas también con los colegas, con los estudiantes que nos siguen y con las personas. Esto obviamente después va a quedar guardado un tiempo más acá y después en el canal de YouTube. Ya, súper. Ya, pues yo me tengo que ir porque tengo una reunión ahora. Toda la gente sabe, pero no quiere responder. No pueden responder. Usted sabe la respuesta, doctora. Si yo ahí después ya, muchas gracias, Mauro. Ya, pues, un besito, que estés bien. Igual, oye, lo otro, cortito. Vimos tu video hoy día, ¿sí? ¿Ya? ¿Ese dónde se puede ver? Perdón. Sí, lo invito a todos. Hay un canal de YouTube que elaboramos con el equipo de extensión de la Facultad de Odontología. Así que, ¿cómo se llama? Aula itinerante. Ahí pueden entrar para que den sus likes respectivos, si es que les parece bien. Súper. Ya, que estén bien, cuídense. Gracias, chao. Te pasaste. Vale, chao. Chao, Mauro, gracias. Ya, como ven, el doctor Baeza, si ven el video que está en nuestro Instagram, ahí también pueden acceder a más consultas. Así que ha sido un placer, muchas gracias. Perdón también por el tema de la tecnología, muchas gracias a la doctora Contreras también. Y vamos a seguir haciendo concursos, no respondieron, nadie se lo ganó. Así que vamos a seguir haciendo concursos después, vamos a hacer algunos concursos express para que se lleven estos kits de cepillado. Muchas gracias, chiquillos, que también cuídense. Y mañana a las 7 de la tarde, no lo olviden, anótenlo. 7 de la tarde vamos a estar con una psicóloga, Magdalena Jiménez, para poder aclarar algunas dudas y hablar un poco de la salud mental. ¿Ya? Que estén bien. Chao. Cuídense, por favor, y quédense en sus casas, si es posible. Adiós.